Jorge Eliotti. Jorge, buen día, Nación, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo te va? Por favor. Bueno, viste que la Argentina es un anacronismo político, porque uno sabiendo quién es el presidente, pero viendo quién es la vicepresidenta y viendo que gestiona Massa, se tiene que preguntar, ¿quién gobierna? Digo, te pregunto hoy, 19 de enero 2023, ¿quién está ejerciendo el poder? ¿En qué están estas tres aristas del gobierno? Bueno, es interesante lo que planteás, Luis, porque tiene que ver con una dinámica bastante particular que tiene que ver con los reacomodamientos que se produjeron después de la crisis de julio del año pasado, pero que también tienen que ver con los posicionamientos electorales que incipientemente en el oficialismo ya se empiezan a dar. Lo que estamos viendo básicamente es que la gestión diaria, casi te diría el 80% de lo que el gobierno comunica o transmite, está en manos del ministro de Economía, Sergio Massa, porque fíjate que todo lo que estamos hablando tiene que ver con el acuerdo o el preacuerdo con los gremios para un incremento salarial del solo el 60%, entre comillas, solo 60%, el tema de los controles en los supermercados por parte de los gremios, el tema de ayer de la recompra de la deuda, o sea, prácticamente todo lo que se comunica de parte de gestión del gobierno está en manos de Economía, con un dato que es insoslayable, que por más que Massa diga todo el tiempo que él no quiere ser candidato, todos en el oficialismo asumen que el rumbo y el resultado que Massa obtenga en la economía va a ser decisivo para definir si puede ser el candidato o uno de los candidatos del Frente de Todos. En el kirchnerismo en un sector, en los gremios, en parte de algunos gobernadores dicen, bueno, debería ser Massa el hombre siempre y cuando la economía se acomode. Entonces, hoy los resultados económicos que tienen que ver con el valor del dólar, con la inflación, con el nivel de actividad, se ven con un prisma económico y con un prisma electoral. Ahí se juega el futuro de Massa. Mientras esto ocurre, Alberto Fernández está, yo te diría, en un esfuerzo que incluye giras por el interior para recomponer en parte su capital devaluado como actor dentro de la coalición. Sigue manteniendo en público la idea de que puede llegar a ser candidato. En privado ya ha dejado trascender de que cuando entienda que es el momento oportuno puede ser que se corra de la contienda electoral, habrá que ver cómo lo comunica y cómo lo transmite. Pero hoy está tratando de revalorizar su gestión, que está muy devaluada frente a la opinión pública, tratando de mostrar obras, tratando de recordar lo que se hizo, claro, y también tratar de acompañar lo que más hace económicamente para ver si derrama en una mejora de lo que él ya empieza a imaginar que va a ser su legado como presidente. Está un poco trabajando para el día después. Ahora, y Cristina, sí, perdóname, no, ahí claro, cierro, es como la gran ausente. El último acto y el último pronunciamiento de ella fue a fines de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. Después se recluyó en el sur. Y hasta ahora el kirchnerismo, en prácticamente un mes, ha mantenido un silencio bastante llamativo sobre lo electoral, que uno podría entender, tiene que ver con el corrimiento de la propia Cristina, pero también sobre cuestiones económicas, como que yo diría avala con la distancia, y ese es un tema que obviamente se analiza todo el tiempo. Entonces, parecería prescindente en este momento. En realidad, Cristina está evaluando cuáles son sus próximos pasos. Ahora, es súper interesante lo que estás planteando y hago algunos apuntes de lo que vos decís, ¿no? Y resalto lo que decís. Bueno, lo de Massa candidato, por lo menos cuando vos ves cómo se está moviendo, tiene ya asesor de campaña, tiene equipo trabajando campaña. O sea, esta historia de mi familia, yo le prometí a mi familia, ya nadie se acuerda que no va a ser. En el caso de Alberto ha sido de una educación que admiro profundamente, Jorge, porque ¿viste? Él se va a correr como si en algún momento su decisión pesase. Me parece que lo va a correr la propia realidad. Y lo de Cristina es otra vez construir lo que más le gusta, que es un silencio para que todos estemos pendientes de su palabra, que no sabemos cuándo será. Aunque ayer hubo una demostración, el presidente va a Mendoza y la Cámpora con Anabel Fernández Sagasti le hicieron el vacío. O sea, me parece que ahí hay una bajada de línea del cristinismo. Bueno, a ver, respecto de lo de Alberto, te respondo primero y después te digo lo del kirchnerismo. Respecto de lo de Alberto, todos asumimos que no le dan los números para poder volver a ser candidato. Él mantiene la idea de una gran paso donde él compita. Ahora, aunque parezca inocuo,
Hay que ver cómo se trabaja la idea de un presidente que, teniendo la posibilidad de ser reelecto, renuncia a esa alternativa. Por más de que todo lo asumamos porque vemos que es difícil que eso pueda ocurrir, hay que ver cómo lo procesa y cómo lo plantea, porque es bastante inusual que un presidente con posibilidades formales, constitucionales para presentarse, termine decidiendo no estar, ¿no? Porque de alguna manera es como invalidar su gestión y en todo caso ver quién la defiende, porque el problema que puede haber es que no haya candidatos que defiendan al oficialismo y eso es un problema. Y respecto de lo de Cristina, está clarísimo que ese puente Cristina-Alberto hace mucho que está destruido, que no hay conexión, no están hablando, ni siquiera a través de intermediarios que solían actuar de vasos comunicantes como Guado, Santiago Cafiero, eso también está interrumpido. Pero a mí me parece que lo que emerge como el dato central es lo que Cristina está viendo de Massa, de lo que Cristina está viendo de la gestión económica, porque la reconstrucción del poder giró para ese lado cuando se produjo el recambio en el Ministerio de Economía a mitad del año pasado. Entonces, hasta ese momento todos hablábamos de Cristina Alberto, qué pasaba allí. Cuando Massa asumió como un ministro de Economía con poderes especiales, por decir de algún modo, todo pasó a jugar entre Cristina y Massa. Y yo creo que Cristina también está viendo cómo juega Massa, cómo le va en la economía, hasta qué punto su pragmatismo le permite que ella tolere algunas cosas que impactan en su capital simbólico, en su mensaje más progresista. Entonces yo creo que también el silencio y la cautela de Cristina tiene que ver con dar ese margen. Y rescato algo. Ayer nuestro compañero Mariano Confalonier entrevistó a Axel Kicillof en La Costa, donde dejó varias definiciones, entre ellas avaló la gestión de Massa, pero dijo, hay cosas que yo no haría o haría distinto, pero yo no soy ministro de Economía. Me parece que por ahí va, ¿no? Acompañamos a Massa, pero tampoco es un respaldo unívoco como para decir estamos encolumnados. Me parece que está en observación y de esa observación va a salir la definición de las candidaturas reales para la presidencial de octubre. Justamente de eso te quería preguntar, Jorge. Hace 2 días Cerruti dijo, va a ser candidato el que llegue mejor. ¿Eso quiere decir que van a descartar unas pasos, que van a tratar de llegar con un solo candidato de acuerdo entre toda la coalición? Bueno, a mí me parece, y esto nadie lo dice linealmente, que si tomáramos por cierto que Cristina no va a ser candidata presidencial, al menos como ella anunció, y que Alberto de alguna manera prepara su corrimiento, yo creo que hay 2 escenarios. Uno sería que la economía se estabilice, muestre algunos síntomas de normalización y estabilización en los indicadores productivos, pero también en los que impactan en el bolsillo, inflación particularmente, que fue el que el propio Massa prometió bajar a un 3% para abril. Entonces, en un escenario de una economía que tienda a ordenarse, me parece que el peronismo va a terminar coaligándose para apuntalar a Massa. Si eso no ocurre, y entonces Massa pierde caudal como el posible candidato único, me parece que ahí sí se va a abrir el escenario para una paso donde probablemente se puedan postular personajes como Mansur, como Scioli, como gobernadores como Capitanich, quizás puede estar Guado. O sea, ahí me parece que se abriría un juego más amplio ante la imposibilidad de entronizar a uno con chances reales. Jorge, un placer como siempre, te dejamos un saludo. Muchas gracias, Luis, un abrazo grande. Luego.